Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra la Escritura, inspirada a hombres imperfectos por el Espíritu de Dios, sin hablar de doctrinas ni de preferencias religiosas. Simplemente las explicamos a la luz de su original hebreo bíblico, costumbres y cultura de la época. Si no se ha inscrito en este canal, le invito a hacerlo y a continuar con nuestras meditaciones sobre la palabra de Dios. Si le gustó lo que escucha, por favor deme un me gusta, active la campanita y comparte nuestros mensajes. Estamos estudiando la vida de Moisés y ya hemos estudiado los versos 1 y 2 del capítulo 3 del libro de Éxodo, los cuales les recomiendo los vean y así poder conocer el origen de Moisés, su nacimiento como hijo de esclavos hebreos de la tribu de Leví, sentenciado a muerte desde aún antes de nacer por ser varón hebreo, puesto en las aguas del río Nilo por su madre y salvado de ellas por la princesa hija del faraón, convirtiéndose así en el príncipe heredero de Egipto, hasta que se convirtió en un asesino de un egipcio, por lo cual tuvo que huir para salvar su vida de la muerte, llegando a tierra de Madián, donde se casó y tuvo 2 hijos. Y hoy comenzaremos con la meditación del capítulo 3, del 1 al 3, del libro de Éxodo, que nos relata la vida de Moisés en Madián, la visión tan inusual que tuvo en el monte de Horeb, donde vio a un ángel en medio de las llamas de una zarza que ardía, mas no se consumía. Comenzamos entonces leyendo y desglosando palabra por palabra el primer verso, que dice: Un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro su suegro, que era el sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. El relato comienza diciéndonos que la vida que Moisés llevaba después que vivió como príncipe heredero al trono en Egipto, ahora, después de su autodestierro, lleva una vida de pastor de las ovejas de su suegro. Y nos cuenta que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Hablemos entonces primero un poco acerca de este monte. Ese monte se encuentra en la península de Sinaí y también es llamado el monte de Sinaí o monte de Dios Elohim. Y Elohim es el Dios de todos los poderes. Horeb significa desperdicio y desolación. Con estos significados se nos va describiendo lo que ocurre en un momento de desolación y el sentimiento de sentirnos como si fuéramos una basura o como si no sirviéramos para nada. Y eso era precisamente el estado anímico en que se encontraba Moisés. Y esto lo podemos ver debido al nombre que le dio a su primer hijo, Gersón, cuyo significado es extranjero soy. Especulando un poco, Moisés debió de haberse sentido que estaba desperdiciando su vida, donde antes era un príncipe y ahora un simple pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas. Pero como la Escritura es tan amplia en sus variantes de enseñanzas, también podemos ver que era en ese lugar donde Dios se iba a revelar a Moisés para hacerle el llamado supremo, que a pesar de sentirse como se sentía, Dios lo iba a utilizar en una misión muy importante, demostrándole así su valor. También quería quitar la desolación y el sentimiento de desvalorización que en el pueblo de Israel se encontraba. Pueblo al que un día Moisés quiso defender, pero con sus propias fuerzas. Este monte también tiene mucha historia, pero vamos a tocar 2 de los sucesos que ocurrieron ahí. Comenzaremos con el que está escrito en Éxodo 17, 5 al 6, donde Dios manda a Moisés a herir la roca que se encuentra en el monte de Horeb. Y leo: Y el Señor le contestó: Pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con que golpeaste al río Nilo y ponte en marcha. Yo estaré esperándote allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Y sobre este texto tocaré 3 puntos que son el monte de Horeb, la vara y la roca, y veremos el mensaje que sale de estos 3 puntos. Ya hablamos acerca del monte de Horeb, que significaba desolación y desperdicio. Ahora vamos a aprender acerca de la vara.
Vara en hebreo es matez o matá, que viene de la palabra natá, que además de vara significa extender corrección. Hablándonos así que esta vara representa la autoridad dada por Dios a Moisés, vara que necesitaría para ejecutar los milagros y prodigios que se efectuarían cuando llegara el momento de las plagas en Egipto, y también para herir a la roca que se encontraba en el monte de Horeb. Así que la vara está relacionada con la autoridad y con la corrección. Y roca en hebreo es sur, pero no solamente significa roca, sino que también significa refugio. Y cuando juntamos todos estos significados que tenemos hasta ahora, vamos a ver un hermoso mensaje. Y es que Dios sabe que vamos a estar en situaciones de desolación y de aflicciones, que está tipificada por el monte de Horeb, donde Él nos está esperando, reposando en esa roca, lugar donde Él siempre nos dará el reposo y el refugio y la protección que tanto necesitamos, pero que además nos corrige como parte de la protección. Pero para poder comprender mejor esto, tenemos que ir a Éxodo 33, donde hay mucha historia acerca del pueblo de Israel. Y vamos a entender más detalladamente lo que realmente representa la roca que está en el monte de Horeb. Cuando llegamos a este capítulo, ya Moisés había experimentado tanto el desierto como la guianza de Dios, y vio que todo lo que había pasado lo hizo conocer al único Dios. Y era tan grande y maravilloso lo que había conocido de Dios, que ahora él quería conocer más de Él. Y la única forma sería si su presencia lo acompañaba donde quiera que él estuviera. Y en este capítulo, Dios le ordena a Moisés a guiar al pueblo hasta la tierra prometida a Abraham para Israel. Pero le dice que él no iría con ellos, pero que enviaría a un ángel para que los guiara. Pero esto fue gravísimo para Moisés. Él ya no se hallaba sin la presencia de Dios, y por eso habló con Dios. Tuvieron una larga conversación, y dijo que si no los acompañaba, él no se movería de allí. Y aquí Moisés le dice algo muy interesante a Dios, y fue que si él no iba con ellos, que se acordara de dos cosas, que se acordara que ese era su pueblo, que qué iban a decir los otros acerca de ese pueblo. Y segundo, que Dios le había dicho a él que él lo conocía por nombre y que podía contar con su favor. Entonces, por lo menos que le diera el plan a seguir para llevar al pueblo a su destino. Y para la frase conocer por nombre, quiere decir que ya Dios conocía el propósito por el cual lo había llamado o escogido. Y debemos recordar con esto que Dios nos llama siempre con un propósito. Y fue entonces cuando Dios le dijo que estaba bien, que él iría con él. Y Moisés le pidió ahora que le mostrara su gloria. De manera que la gloria que Dios le iba a permitir experimentar era por causa de su llamado. Lección: si pedimos al Señor cualquier cosa que vaya de acuerdo con nuestro nombre o propósito, Él nos los concederá. Y fue entonces cuando Dios le dijo que le mostraría su bondad y su misericordia, y proclamaría además su nombre delante de Él, porque a quien Él quería le mostraba su misericordia y su compasión. Y Dios tuvo misericordia y compasión para con Moisés, y le mostró sus nombres. Y esos nombres fueron su bondad y su misericordia. Y esa manifestación de la gloria de Dios era tan sobrecogedoramente abrumante que lo tuvo que proteger. Y le dijo: cerca de mí hay una piedra o roca que si te afirmas o si te agarras en ella, te haré sentir todo mi esplendor, para que no desmayes o desfallezcas. Y figurativamente hablando, Dios le dijo que lo cubriría con su mano y lo escondería en una hendidura de esa roca, porque su rostro no lo podría ver, porque nadie puede ver su rostro. Y esto quiero explicarlo más porque ya hemos visto que la Escritura nos dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero ahora le dice que nadie puede ver su rostro. Entonces, ¿hay aquí acaso una contradicción? Por supuesto que no.
Primero que todo, es una narración metafórica, ya que Dios no tiene cara, pero sí tiene presencia. Y esta es lo que podemos sentir o discernir. Y es de la única manera que podemos comunicarnos con Él, porque es una comunicación espiritual y no física. Entonces, ¿a qué se refiere con que Moisés hablaba con Dios cara a cara? Bueno, quiere decir que él podía comunicarse con Dios en el espíritu y se entendían muy bien. Y esto, amigos, esto es un privilegio que no cualquiera lo tiene. Esa es la misma forma que Adán y Eva se comunicaban con Dios cuando estaban en el jardín del Edén. La palabra para cara o rostro en hebreo es panim o pané, cuyo significado es rostro, cara, parte delantera o presencia. Y como concepto, ver el rostro de alguien implica poder ver o discernir hasta el interior de una persona, ya que es en nuestra cara donde tenemos los ojos, que figurativamente hablando nos pueden hablar a pesar de no tener boca. Y a través de ellos podemos ver el interior de una persona. Por lo tanto, ver el rostro de Dios implica sentir toda su esencia, y aún así no es posible sentirla completamente porque explotaríamos y moriríamos, porque su esencia es tan fuerte y tan poderosa que Él utiliza por eso a los ángeles para presentarse delante de nosotros. Y su presencia es tan poderosa que si vemos cuando Salomón dedicó el templo en 2 de Crónicas 7 del 1 al 3, dice que todos cayeron de rodillas por el poder de su presencia. Y para poder mostrarle su gloria a Moisés y que no muriera, lo tuvo que esconder en la hendidura de la roca. Y nosotros solo podemos sentirla si estamos escondidos en la hendidura de la roca. Que en toda esta historia, Dios nos revela que Jesús es esa roca que se encuentra al lado del Todopoderoso, en el monte de Horeb, o lo que esto tipifica, que es el lugar de desolación, lugar de necesidad. Pero para eso ser posible, tuvo que ser herido, y en sus heridas Dios puede escondernos y protegernos de la muerte espiritual. Y es en ese lugar y es en esa roca que podemos sentir su presencia y su gloria. Fuera de Él no podemos ver a Dios. Y esto es demasiado hermoso, porque ese Dios le ordenó a Moisés que hiriera a la roca con la vara, y esa herida representa las heridas que Jesús tuvo que sufrir para que saliera de dentro de Él esas aguas y así poder darnos de beber y saciar nuestra sed espiritual. Por favor, ¿cómo no amar y dedicar nuestras vidas a esa roca que se encuentra ahí mismo al lado del Dios Todopoderoso, en la que nos dice que tenemos que pararnos firmes y permanecer en ella para no morir y poder sentir la euforia de su amor, su bondad y su misericordia? Y continúa diciendo que una vez pasada su gloria, Dios retira su mano y le permite ver su espalda. Pero aquí hay algo mucho más profundo que simplemente Dios se deje ver sus espaldas. Y como yo esto en realidad no lo podía entender, busqué la palabra espalda en el hebreo, que es lo mismo que la parte trasera. Entonces entendí el sentido que nos deja ver con esa expresión. Y es que para espalda en hebreo la palabra que se usa es akor, que es el diminutivo o abreviatura de Akira, que viene de la combinación de dos palabras que son Ak, que significa hermano, y Ra, que significa malo. Por lo tanto, Akira significa hermano de la maldad, o hermano de lo malo, o hermano malo. De manera que ahora podemos ver lo que la Escritura nos quiso decir con esa frase de que le dejó ver su espalda. Lo que Dios le permitió ver a Moisés, aparte de dejarle respirar y sentir la plenitud de su presencia y su gloria, fue que viera y discerniera la maldad de los hermanos y que Dios llevaba esa carga sobre sus espaldas, ese peso de toda la maldad que ellos tenían. Y esto me confirma cuando en el capítulo 2 dice que Moisés vio la maldad de sus hermanos cuando lo delataron ante el faraón. Éxodo 33 del 17 al 23 leo:
Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo: he aquí hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Ahora puedo ver que Jesús tipificaba esa roca, y Él es esa roca. Él fue herido por toda la humanidad porque ya estaba establecido desde el anuncio de las consecuencias a la serpiente por causa de haber sido instrumento de hacer que el ser humano pecara contra Dios. Ahora nos los anuncia a través de esta metáfora. Ahora veo más claro que Dios está reposando en Él, y junto con Él, y por la orden de que lo hirieran, ahora Jesús es el que nos proporciona ese agua que sacia nuestra sed de Dios. Ahora puedo ver claramente el sentido de muchas palabras que Jesús nos dijo. Por ejemplo, Lucas 9:22 nos habla acerca de lo que representa el herir la roca con la vara. Y leo: el Hijo del Hombre tendrá que sufrir mucho y será rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo van a matar, pero al tercer día resucitará. Y una vez que lo hirieran, entonces de él podía salir esa agua espiritual que saciaría nuestra sed de Dios vivo, que no podemos ver, pero sí sentir, porque es en Jesús que el Todopoderoso descansa y confía, y ha establecido que en sus heridas tengamos un lugar para escondernos, refugiarnos y estar protegidos. Y Lucas 9:18 al 19 leo: un día Jesús estaba orando a solas. Cuando llegaron sus discípulos, preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Y con esta pregunta podemos aprender esta lección. Y es que los que no han tenido la revelación del Espíritu de Dios no pueden saber quién es realmente Jesús. Por lo tanto, no son piedras de construcción del camino que nos lleva a Cristo. Mas sus discípulos son esas piedritas a quien el Espíritu de Dios les ha revelado la identidad y la verdad de Jesús. Y esta confirmación está en el siguiente verso que leo. Lucas 9:20. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Preguntó Jesús. El Cristo Dios, afirmó Pedro. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién decían ellos que Él era, Pedro le contestó: eres el Cristo. Entonces podemos ver claramente que son los discípulos de Jesús las piedritas que Dios utilizaría para que construyan el camino para que otros llegaran a la piedra mayor, que es Jesús. La principal piedra del edificio, la piedra angular donde la presencia del Dios Todopoderoso reposa. Y si vemos el texto, nos damos cuenta que Jesús le hizo la pregunta al grupo de los 12 discípulos y no solo a Pedro. ¿Por qué? Porque de todos los discípulos, el único cuyo nombre significa piedrita, piedra pequeña, es el nombre de Pedro. Y como Jesús es la piedra angular o piedra principal para la construcción de la iglesia, el nombre de Pedro es lo que representa o tipifica a todas las demás piedritas que ayudarán a formar la iglesia o el camino para llegar a pertenecer a ella. De manera que desde este momento Dios el Todopoderoso nos está diciendo esta verdad, que por causa de aquellos que han construido el camino equivocado, han desviado a muchos del verdadero camino.
Y estamos, como dice el dicho, gente sigue gente, y gente siguiendo gente, y gente que sigue gente ciega. Y todo esto lo pudimos aprender conociendo acerca de los 3 puntos que sacamos, que fue el monte de Horeb, la vara y la roca. Ahora continuaremos con el verso 3 de nuestro texto. Lo primero que aquí se nos menciona es que Moisés tuvo una visión donde el ángel de Yahweh se le apareció en forma de llama de fuego, en medio de una zarza. Entonces hablemos acerca de ese ángel primero. Para ángel en hebreo es malak, que no solo significa ángel, sino que también significa mensajero o embajadores. De manera que esto se puede entender en cualquiera de estas formas. Pero sea como sea lo que fuera, ese ángel es un representante de Dios. Como sabemos, los embajadores o representantes de cualquier entidad tienen que mantenerse fieles a las palabras o mensajes de quien los envía. Y su mensajero es como si fuera el mismo que lo envía y que estuviese presente. Y si vemos un ejemplo bíblico, podemos ver a Jesús que, siendo el Mesías enviado por Dios para nuestra salvación, siempre leemos que Él decía que Él no decía ni hacía su voluntad, sino la del Padre que lo envió. Y nosotros mismos somos llamados embajadores de Cristo. Así que no deberíamos hablar algo diferente que la palabra de Dios nos dice, porque somos sus representantes en la tierra. Así que vemos que Dios quiso llamar la atención de Moisés y por eso ordenó a su ángel que se le presentara en forma de fuego en medio de la zarza. Y surgió efecto, porque esta gran visión llamó su atención sumamente, ya que era algo muy inusual, y el fuego no se apagaba. Y luego dice que Jehová miró, que Moisés tomó la iniciativa de ir a investigar lo que ocurría. Cuando se acercaba, entonces Dios mismo le habló, no el ángel, lo llamó por su nombre 2 veces, a lo que él respondió, heme aquí. Y Dios, por amor y misericordia, no se presenta personalmente, puesto que Moisés hubiese muerto por causa del poder de su presencia. Y este efecto lo podemos ver cuando Salomón dedicó el templo en 2 Crónicas 7, del 1 al 3, dice que todos cayeron de rodillas por el poder de su presencia. Y por último, veamos lo que podemos aprender acerca de la zarza y de la llama de fuego. La zarza. La zarza era un arbusto cualquiera de espinos que abundan en el desierto. Y este ángel estaba en el medio de ella, donde ardía una llama de fuego que no consumía el arbusto, ni producía caos a su alrededor, porque solo estuvo en el arbusto, porque Dios tenía el control de ella, pero hacía una diferencia entre todos los arbustos de su alrededor. Y el fuego es otro elemento que nos habla de la presencia del fuego del Espíritu Santo. La misma presencia que ocurrió con los seguidores de Cristo en el día de Pentecostés, el mismo fuego que consumió los sacrificios ofrecidos a Dios en la dedicación del templo de Salomón. Era el mismo fuego que guió al pueblo de Israel en el camino durante la noche por el desierto. Así que una de las lecciones que tenemos aquí es que la llama de fuego que Moisés vio no lo consumiría a él tampoco, pero lo haría a él diferente a todos los hombres de su alrededor. Pero esa llama tenía que arder en medio de él. Entonces mostraría la misma presencia de Dios en él. Y así como a Moisés le causó curiosidad ir a ver lo que sucedía con esa zarza, así mismo muchas personas se acercarán a las personas donde esa llama de fuego arde en medio de sus corazones. Anhelemos entonces tener esa llama ardiente en nuestros corazones para que podamos ser esas piedritas que construyen camino para que otros conozcan la verdad de Jesús. Y con esto terminamos con los primeros 3 versos del capítulo 3 del libro de Éxodo. Y por supuesto, con el compromiso de continuar con el resto de los versos de este maravilloso capítulo. Y en la próxima meditación desglosaremos el llamado de Moisés. Espero que se hayan edificado. Por favor, no olviden de inscribirse
activar la campanita para asegurarse de ser notificados para el próximo episodio. Compartan y denle un me gusta para que estos mensajes sean compartidos por YouTube. Por supuesto, como siempre, les recuerdo que no se olviden de escudriñar las escrituras por ustedes mismos, para que nadie les cuente, solo le confirmen. Gracias, bendiciones, shalom, shalom.